Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros en Mirada Crítica. Y justo antes de irnos a una pausa, preguntábamos qué va a suceder ahora que pues cada vez hay más presiones a nivel global de que ya se suelte la economía, porque pues ya eso es indudable también, pues los daños, sobre todo a las poblaciones vulnerables, van a ser pues muy fuertes, ¿no? Y aquí en México, pues podríamos perfectamente preguntarnos cuál será la nueva anormalidad. Sí, podríamos decir también que justamente la normalidad que hemos tenido durante todos estos años, pues es causa de muchas enfermedades, muchas desigualdades y muchas inequidades. Esta pandemia del COVID ha afectado a más de 180 países en términos de vidas humanas, estrés, temor, desesperación, impotencia, pérdidas económicas, pérdidas de empleo, discriminación. También hay que decirlo, como en todas las crisis, también ha habido sectores que han ganado y mucho, como las plataformas digitales, los bancos, entre otros sectores. Al día de hoy llevamos en todo el mundo más de 4.168.000 personas infectadas que se han reconocido. Agréguenle ustedes las personas que no han representado pues son casos graves, sino síntomas leves, o acaso no han tenido ningún síntoma, ningún signo, y que han permanecido a nivel subclínico. Y pues eso les daría una idea de más o menos cuántos infectados somos, pero también habría que considerar la mortalidad que ha tenido esta pandemia. Hasta ahora registrados más de 285.000 personas en todo el ámbito, es decir, en todo el mundo. Decimos de los que están registrados, ya sabemos, siempre en este tipo de epidemias o pandemias puede haber subregistros, no necesariamente, como dirían los españoles, de mala leche o de mala onda, como diríamos aquí, o por subregistros. Hay países que sí lo hacen, no creo que sea el caso de nosotros. Por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Alemania, parece que gran proporción de las muertes son verificadas en los hospitales, pero las que mueren, las personas que desafortunadamente mueren en las casas, por ejemplo, en los asilos también se ha sabido de altas mortandades que ha habido en personas adultas mayores. En términos económicos, el promedio mundial de la caída del Producto Interno Bruto va a ser más o menos del 3%. En Estados Unidos se calcula del 4%, en Inglaterra del 10%, y en México, a pesar de que hay más o menos la llevamos a términos de año, va a ser alrededor de menos 6 o 7%. Aquí la primera pregunta es si este indicador, que es macroeconómico, es el Producto Interno Bruto, lo que produce un país, debe seguir siendo o no el que nos dé una idea de cómo van las cosas pues, en una determinada región, en una determinada nación. Para los de arriba seguramente deberá seguir igual. Por ejemplo, este es un indicador en donde mide las ganancias y simplemente las divide entre pues, el total de la población, por ejemplo, ¿no? En términos económicos, pero no nos habla de cómo se distribuye la riqueza hacia el interior. Es un hecho que la normalidad en la que hemos vivido es una de las principales causas, decía, de tantas afectaciones que probablemente pudieron haber ocasionado el COVID, que todavía no lo sabemos, todavía siguen apareciendo artículos en un sentido que no hay indicios que demuestren que esto vino del laboratorio, como también hay artículos que demuestren que esto pues, es una zoonosis y que pasó de murciélagos a un animal intermedio, y de ese animal intermedio pasó precisamente a los seres humanos. Es decir, quedamos todavía por el momento a nivel de ciertas teorías de que fue o no manipulado y de cómo llegó al ser humano. Y además también hay quien sostiene que esto es casi una némesis, un castigo producto de las invasiones y transgresiones que nosotros como humanos hemos causado a la naturaleza por invadir sus ambientes naturales. La pregunta entonces es, con todo eso que hablábamos de Bérgamo, con todo eso que hablábamos de la economía, de los daños a la salud y todo, ¿hacia dónde deben dirigirse los cambios? La primera pregunta es, ¿realmente habrá cambios en las sociedades? Por ejemplo, aquí, los que pues, ahora sí que tienen la memoria de hace 11 años, en el 2009, nos cambió en algo la pandemia de ese entonces del virus H1N1, nos ha cambiado algo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el VIH-Sida, la misma tuberculosis, o la misma influenza, por allá, la de España de 2018, perdón, de 1917-1918, parece que no. Parece que lo que más cambió los rumbos de la vida pues han sido las guerras mundiales. Y ahí es donde vienen las alternativas, quedarse igual o irse para la izquierda, irse a la derecha, irse para un lado, irse para otro. Lo peor del asunto es que no necesariamente son, digamos, confluentes una opción con la otra.
Y muy importante preguntar qué va a pasar con los sectores de la población que van a quedar aún más pobres. ¿Se va a abaratar aún más la mano de obra? Ahora sí veremos un reforzamiento en los servicios públicos de salud o va a volver a ganar el peso y el poder de las empresas privadas. ¿Qué universalidad de los servicios nos van a ofrecer? Esperemos que no el del sexenio pasado, que digamos que era básicamente de paquetes mínimos, con 12 programitas por ahí y otra serie de enfermedades que nos fijaran a nosotros, esto para nada. Esperemos que ahora el INSABI sustituya realmente a lo que fue el inseguro popular o seguro popular, como ustedes lo quieran llamar, y que esto nos ofrezca una cobertura universal, pero con servicios dignos. En México se están calculando más de 600,000 nuevos desempleados. Y no solo estamos hablando de los que han trabajado al menos 1 hora por semana, que es como se mide en los censos económicos, que ese es, pues, me parece un argot que tenemos desde hace muchísimo tiempo, totalmente sesgado y que debería también revisarse esta clasificación. En Estados Unidos van más de 33 millones de personas que quedaron desempleados. Imagínense, ellos tenían una tasa de desempleo en 2019 de más o menos 3.5% y ahora pues va a acabar en este año en el 16, entre un 16 y un 20%. Es decir, no más imagínense cuántas veces más creció ese desempleo. Otra pregunta es si seguirá el 1% de la población mundial acaparando el 50% de la riqueza global. Por eso les decía, la normalidad es lo que nos ha costado muchísimas cosas como humanidad. También podríamos preguntarnos, ¿no? Algo que pues, cada vez más se debate. ¿Seguirán ganando más algunos futbolistas? No sé, nuestros ídolos Ronaldo, Messi, etcétera. Que nada más habría que ver cuántos cientos de millones ganan por contratos. Tenistas, artistas desproporcionadamente ganan muchísimo más. Bueno, ¿cuánto puede ir un concierto? ¿Cuánto cobraría Luis Miguel en su tiempo, Juan Gabriel, para hablar de artistas mexicanos, pero de artistas internacionales, pues ya no digamos cuánto, ¿no? Muchísimos más, eso sí podríamos asegurar, muchísimo más de lo que producen, de las personas que producen nuestros alimentos, de los que nos cuidan, los que transportan estos alimentos, el personal de limpieza, que muchas veces le hacemos el feo, el personal de las farmacias, por supuesto el personal de salud, que desafortunadamente ha sido agredido y no ha sido visto por toda la sociedad como tendría que verse. Todos ellos van a ser revalorados o van a seguir infravalorados. Seguiremos yéndonos por la mercantilización y por un pues, sistema consumista o tendremos uno más humanista. Hay que reflexionar en estos y muchos otros temas para ver hacia dónde jalamos la cobija. Ojalá se pueda tener la visión de los distintos actores, que el mercado, ya hemos visto que la famosa ley de oferta y demanda no debe seguir dictándonos el rumbo de por dónde debemos ir. Ojalá y el Estado tenga los recursos de todo tipo, políticos, económicos, éticos y de apoyo a este Estado para regular y asegurar una sociedad más equitativa, no de control, aquí nos estaríamos llamando un sistema estatista 100%, sino equitativo. Antes de la pandemia ya teníamos muchísimos problemas y muchas crisis aquí en México. Ahora hay que sumarle estos de los efectos del COVID, económicos, de inseguridad, de salud, etcétera, y mucha gente se pregunta, y aquí es donde ya hago la relación con todo lo demás, ¿cuándo hay que reabrir nuevamente la puerta? ¿En junio, en julio, en septiembre, en agosto, en octubre? Que además, ya por ahí el subsecretario Botel hablaba pues, del nuevo brote que se nos viene de dengue, porque es una crisis, no una crisis, sino son pues, fenómenos estacionales, como también, por ejemplo, por ahí de septiembre, octubre, vamos a tener también otro pues, aumento de casos de influenza, con lo cual a lo mejor pudiéramos tener los dos padecimientos a la vez, ¿no? Por eso mucha gente se pregunta, ¿cuándo? Y los políticos que nos dicen ciertas fechas y a veces la gente se indigesta, se molesta, se desespera más porque no les dan una fecha definida. Pues es que es muy difícil saberlo. Lo que sí, ya algunos países lo están haciendo y como les comentaba hace rato, no ha sido del todo positivo que se esperaba. Hay que ver las lecciones que se dan en estos países, en esas regiones, en esas ciudades donde ya se están dando esto, ver, ahora sí ponernos las barbas a remojar y ver cómo se puede dar esta situación. Y en todo esto, hoy precisamente el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, publica el informe La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2,
que ahora lo conocemos como el COVID-19 en nuestro país. Ojalá le puedan echar un vistazo. Es interesante ver, primeramente, por lo que señalan en términos pues, económicos. Por ejemplo, yo destacaría, por un lado, la pobreza patrimonial, por ingreso, etcétera. Y esta es la que está, por lo menos, informando aquí con mayor, eh, digamos, notoriedad en este informe Coneval, es este parámetro. ¿Qué entienden ellos por pobres por ingreso? Aquellas personas a las que no les alcanza para adquirir no les alcanza el salario para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos. Entonces, la cantidad de pobres podría aumentar por esta crisis sanitaria en el país entre un 7.2 y un 8.9%. Eso, por ser, van a decir, pues qué poquito, ¿no? Pero esto equivale a decir que va a ser más o menos, pues, entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Es decir, va a estar súper fuerte esto porque eso aumentaría el número de pobres en el país de un 40 se reconoce en 2018 a 56.7% en este año. Respecto a la pobreza extrema, ya que estamos hablando de niveles de pobreza, Coneval sitúa el aumento entre 4.9 y 8.5%. Es decir, estamos hablando que a fines de 2020 vamos a tener entre 6.1 y 10.7 millones de personas que van a estar en pobreza extrema, con lo cual pasaríamos a tener en una población reconocida, que insistimos, no siempre es lo que deberíamos de tomar como lo real, sino como una cifra basal, sino como una cifra, es decir, por lo menos hay esta cantidad de personas, y en 2018, más o menos, pues estábamos hablando del 16% de las personas en México y pasaría a estar entre 21.7 y 25.3% en 2020. Y eso significaría revertir los avances alcanzados en la última década en los indicadores de desarrollo social, que ya de por sí, y eso que no nos engañen, eran más que paupérrimos, es decir, nada envidiables. Escribe la gente que hizo este informe del Coneval. La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable tenga afectaciones que los lleve a encontrarse en alguna de estas dos condiciones. Según Coneval, habrá un aumento en la tasa de desempleo de entre un 3.3 y un 5.3% en 2020. La pérdida de empleos, además de la disminución de ingresos, representa para los del sector formal la pérdida de las prestaciones laborales. El Coneval habla que para todos, pero no, cuando los del sector informal han tenido prestaciones laborales. Y ese es justamente uno de los problemas que tenemos aquí en el país. Toda la gente que trabaja en el sector, pues que no tiene, digamos, un contrato definido, podríamos incluso hablar en algún momento de los sindicalizados, pues como diría en algunas canciones de Joan Manuel Serrat, no tienen nada de nada. ¿Qué propone el Coneval? Además de los apoyos dados a conocer ya por el gobierno federal a microempresas del sector formal e informal, lo cual a mí me parece muy bien, propone apoyar a la pequeña y mediana empresa a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obreras patronales. Es decir, que el porcentaje que se le quita, por ejemplo, a los obreros para cuestiones de seguridad social, que esos la subsidie el gobierno, por lo menos pues durante la etapa de confinamiento, ¿no? Con esto, dice el Coneval, se apoyaría al 43.8% de la población ocupada. Un segundo punto es la extensión de los periodos de vencimiento de los créditos otorgados a través del programa de microcréditos para el bienestar. También financiar temporalmente el consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia MES 13. ¿A qué se refiere aquí? No sé si ustedes hayan estado familiarizados con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo sí, afortunadamente, he tenido 4 personas que nos han ayudado en proyectos de tuberculosis y también de tosferina, y se les da pues una beca de 3,000 y pico, 3,600 pesos, si mal no recuerdo, y aquí proponen pues aumentarles un mes, supongo a lo mejor una especie de aguinaldo, y también incentivar el empleo temporal, lo que permitiría aquí apoyar al otro 52% de la población ocupada. Un tercer punto de los 5 o 6 que proponen es atender precisamente las necesidades básicas de los hogares vulnerables, consolidar la protección social a través de una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales.
Aquí, ojo, no estamos hablando de impuestos al consumo, o por lo menos en el Coneval no lo reflejan así, que fue precisamente cuando nos subieron el impuesto al valor agregado, si ustedes recuerdan, en época de Calderón. Un cuarto punto es garantizar la operación de programas como Liconza, leche con azupo, o Liconza también, impulsar la producción agropecuaria a través del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable y dar seguimiento al comportamiento del mercado para dedicar a tiempo alzas injustificadas. Este postulado iría en contra precisamente de lo que nos llaman la ley de la oferta y demanda. Uno de sus principales defensores escribe precisamente en el periódico Reforma, me refiero a Sergio Sarmiento, que pues, es un acérrimo defensor de que, más bien dicho, acérrimo atacante contra las medidas que tienen que ver con el control de precios, que me parece que en ciertos momentos sí se justifican como lo es el actual. Bueno, si no, habría que preguntarle ahorita cuánto nos cuestan los cubrebocas. Bueno, primero, a ver si los conseguimos. Y segundo, cuánto están lucrando, por ejemplo, en algunas de las tiendas comerciales, personas que se ponen ahí a vender este tipo de productos, a ver en cuánto nos las están dando. El penúltimo punto de los que yo destacaría aquí, de las propuestas del Coneval, tiene que ver con el sector salud y el último con el sector educativo. En el sector salud, fortalecer los servicios estatales y municipales, darles más recursos, más disponibilidad de camas de hospitalización, agilizar la contratación de profesionales para la salud y difundir y reforzar las acciones para mitigar los efectos negativos en la salud mental de la población y la atención a mujeres víctimas de violencia de género y sexual. Eso me parece muy importante porque finalmente se está haciendo hincapié en que si bien se vale que haya servicios privados, se vale que hay quien quiera irse al Ángeles, a Romana, al extranjero, que quieran, que por lo menos toda la población tenga acceso a servicios de salud dignos. El sexto punto tiene que ver con el sector educativo. Ahora que estamos viendo los sistemas a distancia, viendo que ya sabemos clases por televisión, clases por algunas plataformas como el Zoom, ¿no? Por el Hangouts, algunas de estas, pero dice el Coneval que los sistemas a distancia pueden incrementar la brecha educativa, ya que contempla habilidades y herramientas que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres. Sugiere que deben implementarse mecanismos de regularización al término de la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos. Ahí alguna vez oí a alguna doctora en pedagogía que hablaba que no se puede pedir lo mismo en programas que están hechos para hacerse en persona, para hacerse en grupo, que cuando se tienen pues, a los niños distanciados unos de otros y frente a una maquinita, que bueno, también habría que ver los bemoles que tiene que estar justamente frente a una computadora. Nos dice Coneval, finalmente, enfrentar la crisis de manera reactiva y emergente no será suficiente. Es necesario reducir las brechas existentes, identificar prioridades nacionales de información, investigación y formación del capital humano e iniciar una urgente reflexión pública sobre la necesidad de promover la inclusión y la construcción de un sistema universal de protección social. ¿No le parece a usted que los cambios que tendría que haber tendrían que ir precisamente en ese sentido? ¿No? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Ahora regresamos.